Bienvenidos. Nos complace mucho invitarlos a esta nueva serie de 5 programas, Bocados de nuestra historia, el sabor de un patrimonio. Esta es la tercera serie que es producida por el Instituto de Investigaciones Antropológicas, la CUAED de la Universidad Nacional Autónoma de México y Cultura Culinaria AC. Se trata de 5 programas que evocan grandes temas sobre la alimentación y la cultura culinaria en México. El primero, Éntrale Matías, que de esto no hay todos los días. Se trata de las fondas y los puestos de comida en los mercados de México. El segundo programa, Quien hambre tiene, en pan piensa. Aquí se abordará la historia de la panadería en México. Tercer programa, Por el frío sendero de las nieves y los helados en México. Esta descripción lo dice todo, ¿no? Y el cuarto programa, Azúcar y canela hacen la vida buena, los dulces y las dulcerías tradicionales en México. Y finalmente el quinto programa, Come y bebe, que la vida es breve, las cantinas en México, su ambiente y sus botanas. Indudablemente temas evocadores de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones en la comida y la alimentación en México. Bienvenidos amigos a esta tercera temporada Bocados de nuestra historia, en donde vamos a hablar sobre fondas y puestos de comida en México. Así que, éntrale Matías, que de esto no hay todos los días. ¡Comenzamos! ¡Acompáñenos! ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta tercera temporada de la serie Bocados de nuestra historia, el sabor de un patrimonio. En esta ocasión es una serie de programas desarrollados, como bien lo comentaba el doctor Serrano en su presentación, gracias al esfuerzo del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y Cultura Culinaria Asociación Civil. Es importante, como bien haciendo referencia a la presentación que hizo el doctor Serrano, que esta serie de programas evoca un conjunto de temas muy variados, muy amplios, que van desde el tema de los mercados, el consumo dentro de los mercados, hasta el tema de aspectos tan interesantes e importantes de la cultura alimentaria en México, como el consumo de nieves, por ejemplo, el pan, el azúcar, etcétera, etcétera. En esta ocasión vamos a hablar en este primer programa sobre fondas y puestos de comida en los mercados de México. A propósito del dicho popular presentado también por Yapsi en la presentación inicial, éntrale Matías, que de esto no hay todos los días. Tenemos el gusto de contar en esta ocasión, como siempre, con 2 personalidades especialistas en el tema que vamos a abordar. Tengo el gusto, el agrado de presentar a mi izquierda, en primer lugar, a la doctora Ana Bella Pérez Castro, investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, coordinadora de la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales en las sedes del CEPSIS de Mérida, Yucatán, y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, Ana Bella. Muchísimas gracias, París. También contamos con la presencia de la bióloga Teodolina Balcázar Sol. Ella es coordinadora del área de difusión y educación del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, Teodolina. Muchas gracias, París. Bien, en esta ocasión, en el tema que nos ocupa, vamos a abordar varios temas sobre el asunto de los mercados, obviamente sobre el consumo en los mercados, principalmente estos como un reflejo de la biodiversidad natural en el territorio nacional, biodiversidad natural y biodiversidad cultural que forman parte de la tradición en México antiguo y contemporáneo. Vamos a hablar también de los mercados como centros de abastos desde la época prehispánica y hasta nuestros días. También hablaremos sobre quiénes eran los encargados de establecer y consolidar las rutas comerciales en el México antiguo. Hablaremos de una práctica muy interesante que es el trueque, que es una práctica prehispánica que en la actualidad se sigue llevando a cabo como parte de la lógica normal de intercambio alimentario en algunas poblaciones en el México contemporáneo.
para llegar a una de las cosas más importantes que tienen que ver con el tema del consumo en los mercados, las guisanderas ayer y hoy. Y finalmente abordaremos el tema de las fondas ya como concepto mexicano propiamente dicho, con el tema de las comidas rápidas y los puestos de comida. Les recuerdo, estamos en un programa en vivo, nuestros teléfonos están abiertos, son el 5622-8718, 5622-8720, 5622-8728, y también tenemos un contacto por correo electrónico, que es mirador@coaed.unam.mx, y la dirección web que aparecerá en sus pantallas, http://coaed.unam.mx/mirador. Quisiera iniciar el desarrollo de este programa justamente con una pregunta para la bióloga Linda Balcázar sobre el tema de la biodiversidad. México es un país, evidentemente, se ha dicho en muchos lugares y lo conocemos, lo sabemos de sobra, con una biodiversidad natural enorme. Esto tiene un reflejo, evidentemente, en la vida cotidiana, en la historia y en la tradición de las poblaciones que habitamos en el México contemporáneo y antiguo. ¿Son los mercados reflejo de esta biodiversidad? Bueno, evidentemente sí. Los mercados de México, como bien comentabas, México es un país megadiverso, ubicado entre los primeros lugares de biodiversidad a nivel mundial, no solamente en cuanto a plantas, sino también en cuanto a animales, a muchas especies de anfibios, de reptiles, y que evidentemente se encuentran en los mercados. Cuando uno va al mercado, si uno quiere saber cuál es la situación social, cuál es la situación política de un lugar, evidentemente va al mercado, ¿sí? Los mercados, aparte de ser estos reflejos de color que uno ve de manera maravillosa desde que entra, y que creo que ha sido una de las cosas que más cautivaron a la llegada de los españoles, este esplendor de los mercados mexicanos, este tianguis de Tlatelolco que más adelante vamos a hablar, con tanto colorido, con tanta organización, y que además encontraban un sinnúmero de productos que no solamente eran del Valle de México, claro, donde estaba Tlatelolco en ese tiempo, sino que venían de otras regiones. Entonces, sí, efectivamente, los mercados son el reflejo de la biodiversidad, no solamente, ahora sí que la diversidad biológica, sino también de la cultura de un país. En cualquier mercado, sobre todo México es un país riquísimo, toda la parte de Mesoamérica son un espacio muy rico para representar todos estos recursos naturales de un país. Si uno va al mercado, encuentra todas las secciones organizadas de alguna manera, la gente puede ver los espacios para la comida, los espacios para las plantas, y sí, efectivamente vamos a encontrar una gran diversidad, unida a la diversidad biológica, pues a la diversidad cultural de todos nuestros pueblos, ¿no? No es solo un tema de digamos, visión estética, ¿no? Es decir, el mercado no es solamente un espacio de belleza estética y de variopinto características por la diversidad de cosas y gente que está dentro de él, sino la complejidad que implica la relación con el propio mercado, ¿no? Y esto nos da pie un poco justo a dirigir la pregunta para Ana Bella sobre las características de los mercados en la época prehispánica, conjuntando esta idea de la diversidad biológica y la diversidad cultural. Creo que los mercados en la época prehispánica tenían mucho que decirnos o ilustrarnos respecto de esta complejidad. Desde luego, y cuando vemos los mercados actuales, pues no puedes remitirte a ellos sin pensar en lo que eran en el pasado, ¿no? Por ejemplo, tenemos todas las descripciones, como mencionabas, de lo que es el mercado de Tlatelolco, y donde la primera característica era espacios abiertos, ¿sí? Entonces yo creo que esto es importante de hablar, que eran espacios abiertos, y donde alrededor había toda una serie de cuartos que servían como bodegas, precisamente para tener toda la cantidad de productos que llegaban al mercado, ¿no? Implicaba obviamente una organización, entonces estamos hablando de que había gente especializada en los mercados, en poner un orden para respetar lo que eran los espacios para las carnes, los espacios para los animales vivos, los espacios para las verduras, los espacios para los textiles, para la alfarería, para los peces que se traían y que bueno, venían fresquecitos, podríamos decir casi para llegar a la mesa de Moctezuma, ¿no? Entonces tenemos que todo esto implicaba un orden y implicaba el que hubiera una
organización muy específica, ¿no? Pero también implicaba incluso que había deidades específicas para el mercado, ¿no? Entonces Yacatecutli era una de las deidades que los comerciantes tenían precisamente para ello, ¿no? Entonces estamos hablando de que había una gran complejidad, que el mercado no solamente te habla de esta diversidad de productos, sino también de la complejidad que implicaba el tener una organización específica para ello, personajes específicos. Había los guerreros postecas, que eran los que se organizaban o los que se encargaban de la organización del tianguis, y había también en este ámbito que era el mercado un espacio específico para los rituales. Entonces yo creo que esto también nos habla de la importancia y la complejidad del mercado, ¿no? Claro. Que no solamente era la venta y compra de productos, sino era un espacio donde se hacían rituales específicos. Recuerdo mucho cuando se habla Durán, que es uno de los que menciona, el que Iscuina, que para la época prehispánica era una de las deidades importantes en el área huasteca, que pasa al México Tenochtitlan como la diosa del algodón. Entonces ella tenía un espacio en el mercado. Decían, cuando Iscuina pisa el mercado, está haciendo referencia a una ceremonia que se hacía ritual ahí, en el cual la chica que iba a ser sacrificada, la mujer que iba a ser sacrificada, tenía que llegar al mercado con unas prendas que había tejido y estar ahí como una especie de espacio donde el ritual se iba a iniciar para después ser sacrificada, ¿no? Y también había, por ejemplo, las pintadoras de los rostros, ¿no? Las mujeres que pintaban los rostros de los danzantes y de los guerreros que iban a ir ya sea a un ritual a bailar o iban a ir a la guerra, ¿no? Entonces el mercado implicaba también una diversidad cultural. Claro, y vistos en principio como estos centros de abasto y consumo que serían como las puntas de lanza de la distribución de estos productos, la distribución de la complejidad cultural que se daba en la época prehispánica propiamente. Estaba yo pensando en la idea del tianguis, el tianguistli, más que en la idea del mercado, claro, que es más propiamente la figura, llamémosle prehispánica o mesoamericana, sobre todo el altiplano, ¿no? Que es la figura dominante del centro de abasto, que justamente contiene no solamente el tema del intercambio económico, sino la capacidad de interacción cultural que se daba en el tianguis como forma de interacción social, económica, política. Tú lo comentabas, es decir, la idea de que el tianguis o el mercado no es solamente un espacio de intercambio de productos, sino es convivencia y producción social al mismo tiempo, ¿no? Y esta figura creo que ha permanecido en mucho en los mercados modernos en la Ciudad de México y en el resto de la República, que no es el tema propiamente del programa, pero obviamente nos lleva a esta idea. Está relacionado. Claro, pero es interesante porque a los mercados, según se describe, también se iba para buscar la mujer con la que se podían casar, ¿no? Ser un espacio de relaciones sociales o para oír los últimos chismes, las noticias que había. Y en los mercados actuales, exactamente. Ahora lo mismo. Y es donde a veces se entera más de las cosas que a veces viendo el noticiero. Sí. Ahí circula, ¿no? Sí. Toda la información. Desde luego. Exactamente. Vamos a ver el testimonio de la señora Lucía Mejía Calderón, que es locataria y propietaria de la fonda La Cocina de Licha, que se encuentra localizada en el interior del mercado Medellín, en la Ciudad de México, y a propósito de ello regresamos para seguir comentando este tema. Adelante. Los frijoles de Anastasia se los... Esta es La Cocina Licha, estamos a sus órdenes. Y este es un negocio familiar donde de aquí vivimos 4 familias y 6 personas más que nos ayudan. ¡Caray, qué ricos frijoles! Acostaditos están, son los y vendemos comida corrida, desayunos, comida a la carta. La comida corrida consta de un servicio, se le dice corrida porque es un servicio que se da platillo tras platillo. Primero se da una sopa o consomé, una crema, posteriormente sigue el espagueti, el arroz. De plato fuerte puede ser carne de puerco, carne de res, pollo, pescado, alguna verdura, y se le llama a la carta
a los platillos que se venden sin las sopas, que venden al gusto del cliente, como es paella, romeros en su temporada, bacalao, chiles en nogada, milanesas más grandes u oreja de elefante que se le llama, pechugas empanizadas. Entonces tenemos variedad de platillos. Los acostumbro sin pan, con tortillitas y chiles. Tenemos licenciados, albañiles, doctores, y aquí pues tratamos de darles un servicio que quisiéramos fuera mejor, pero no se puede por la falta de espacio con el que contamos. Además de que como mercado pues es un servicio popular. Dentro de todo, como se puede ver, preparamos los alimentos con la mejor higiene posible, con el mejor esmero y el cuidado que se debe de hacer, porque consta mucho al preparar el estado de ánimo de la persona, el guiso que es lo que lleve, si lleva condimentos, si no lleva. Acostaditos están, son los acompletadores, los acostumbros. Aquí cada persona tenemos una función diferente. Unos preparan toda la verdura picada para caldos, guisados o cualquier otro guiso. Otros de ellos pelan y ponen a cocer las cosas como son frijol, tomate, jitomate o chiles, que son lo que ocupamos para elaborar los guisos. Otra persona se dedica, se le llama la parrilla caliente, a sacar huevos, milanesa, tacos, todo lo frito. Otra persona se dedica a rellenar y capear las tortas de verdura que expendemos. Otra se dedica a los chiles rellenos. Otra persona se dedica a tener limpia la loza. Otra persona se dedica a lavar el cochambre, que son las cacerolas, todo lo que sale. Vemos aquí 3 meseros. Ellos se dedican pues a la atención al público. Para elaborar los alimentos, pues es una servidora apoyada por mi hermano, porque ya lo había dicho, es un negocio familiar. Son los que me den, si hay pulquito pa'l chilito, me tumbo en el terraplén. Las comidas corridas hay de varios precios, desde 30, 32, 35, 38, dependiendo el guisado. Hay comida, la más cara en comida corrida es de 60 pesos, porque la comida más cara de 60 pesos pues lleva milanesa, lleva pechuga, lleva pescado, lleva tacos, que es un poquito más lo que se invierte. Ocupamos por lo regular los productos de temporada, que son cuando hay chiles en nogada ocupamos la nuez, la granada, ¿sí? Que es con lo que se elabora. La paella pues en la temporada de vigilia pues ocupamos todo lo que sea de verdura, guauzontles, nopales, quelites, papas, charales, camarón, y tratamos de dar una variedad. La comida prácticamente de los mercados es casera. Son guisados sencillos, pero todos tienen un diferente toque. Hay unos que llevan algunas especies, hay otros que llevan para aderezar alguna hierba de olor, algunas hierbas secas o hierbas frescas. Ya está hecho requesón, tú les pones el culantro, me das luego tu opinión. Caray, qué ricos. Las aguas no las vendemos dentro de la comida, porque como mercado están separadas las comidas de las aguas. Aquí lo típico del mercado es que al pedir su agua no le damos como en las comidas corridas de otros lugares el agua que nosotros queremos, sino aquí como se paga aparte, la gente tiene opción a pedir agua de alfalfa, agua de zapote, agua de mango, de guanábana, de frambuesa. O sea, también ocupamos pues alguna fruta exótica como el carambolo, el kiwi, el noni, la cereza, ¿sí?
la tuna en su temporada. Pues no, que estaban de vigilia. No le hace, me espero. Tratamos de que combinar la comida de manera que también tenga alguna cosa nutricional para nuestra clientela. Hay personas que están a dieta y a ellas se les prepara pues alguna verdura al vapor, carne asada, pescado, filete. En momentos a veces que las personas nos piden alguna ensalada, si no la hay en el menú en la comida corrida, nosotros se las preparamos porque tenemos la facilidad de que como es un mercado, podemos adquirir todas las cosas necesarias. En este mercado tenemos servicio a domicilio, tenemos carne de la primera calidad. Aquí pueden encontrar completamente de todo lo que ustedes gusten. ¿Sí? Estamos a sus órdenes, yo soy Lucía Mejía Calderón, estoy a sus órdenes en Cocina Licha, aquí en el Mercado 20 Melchor Ocampo, o más conocido por Medellín. Está entrando por la calle de Coahuila, estoy a sus órdenes y espero contar con su presencia. Gracias. ¿Qué les ofrezco? Crema de calabaza, sopa de pasta, consomé de pollo, de res, codito, espagueti. De guisados tenemos enchiladas verdes, de mole, milanesa, chiles rellenos, pechuga empanizada, longaniza con papas en salsa verde, costilla de cerdo con tamales en salsa verde, enchiladas verdes, tacos dorados. Pero nos calla Amelia. Después pidieron que cantara Lola y soportamos ya te da y la despedida. Después Teacleta tocó la pianola para que no hablara. Los mercados son evidentemente, como lo acabamos de ver en el video que vimos, uno de los espacios en donde se expresan gran cantidad de cosas que tienen que ver con la complejidad cultural. Más adelante vamos a abordar el tema de los mercados como centros de abasto, lugares de comida corrida. Ahorita todavía vamos a detenernos un poco en lo que implica en términos de la organización social, política, económica en la época prehispánica el tema del abasto alimentario. Ya este video nos sugiere cosas que más adelantito vamos a volver a abordar, pero Ana Bella, ¿quiénes legislaban y estaban a cargo del abasto y las rutas comerciales en el México antiguo? ¿Cómo se daba esta dinámica? Bueno, había por principio en los mercados toda una organización, ¿no? Hablábamos de Tlatelolco, que tenía 3 gobernantes que se encargaban de toda la organización del mercado. Estaban, lo que mencionaba anteriormente, los posteca guerreros, que eran los que también ponían orden en el mercado. Tenían sus propias leyes jurídicas y comerciales, y hasta había tribunales específicos para dirimir cualquier problema que se diera en relación al mercado, ¿no? Pero también tenemos, obviamente, que uno de los papeles fundamentales lo jugaron los postecas, ¿no? Los postecas como parte de la clase alta, podríamos decir, que eran los que organizaban todo lo que era el intercambio en las rutas comerciales, y que incluso se llegaba a decir que eran los que servían a veces hasta como espías, ¿no? Porque iban a otras regiones para ver cuáles eran las riquezas de otros espacios, de otros lugares en el México prehispánico, ¿no? Entonces, incluso más allá del México prehispánico, porque había rutas comerciales que llegaban hasta América Central, incluso hasta América Central y América del Sur, ¿no? Entonces, todo esto estaba controlado obviamente por los postecas, ¿no? Que vuelvo a repetir, eran parte de una organización comercial muy importante y que tenían dentro de la estructura social papel relevante. Papeles relevantes siempre, sí. ¿Verdad? Antes de llegar a los europeos, Linda, ¿cómo era el problema, cómo se manejaba el tema de la transportación de productos que llegaba a estos mercados? Ya vimos por un lado la complejidad social, cultural que implica el abasto alimentario, pero también esta complejidad en términos de la transportación de los productos. ¿Cómo se da? Bueno, es una cosa muy interesante, retomando un poco lo que dice Ana Bella, de cuáles eran estas rutas de abasto por las que tenían que transitar los pochtecas recogiendo, colectando estos productos. Y así como habían desde el rey hasta los macehuales, que eran la casta, la clase más baja dentro de la organización mexica, en este grupo de los macehuales es donde nosotros vamos a poder encontrar a aquellas personas que, así como los que se dedicaban a legislar el mercado, a buscar nuevos productos, eran los que se encargaban de cargar, porque en esos momentos pues no habían bestias de carga todavía, porque pues, todavía no llegaban los españoles. Entonces quienes cargaban todos estos alimentos, todos estos productos, pues eran también un grupo
de indígenas de la clase más baja de los macehuales, que eran los tamemes. Estos indígenas realmente tienen un papel importantísimo porque eran capacitados desde que eran niños, ¿sí? Desde que eran niños empezaban a entrar al oficio del tameme y tenían que entrar a esta capacitación donde cargaban cerca de 21 a 25 hasta 35 kilos y caminaban horas, o sea, realmente transitaban de 12 a 15 horas diarias para poder acarrear toda la mercancía por las rutas de abasto. Era pues impresionante ver el trabajo, porque estos tamemes realmente tenían un papel muy importante para la comercialización, claro, porque si no habían tamemes no había quien transportara la mercancía. Que llegaran los productos. Que llegaran los productos. Y incluso dentro de los tamemes habían también sus divisiones, ¿no? Habían los que estaban en los mercados solamente cargando de un lado para otro los productos o acarreando a los señores de los reinos, pero también estaban los que eran realmente los tamemes de clase alta, los que llevaban a las rutas comerciales ayudando a los pochtecas llevar estos productos a los centros de abasto como el Tianguis de Tlatelolco, ¿no? Me recordaste mis primeras temporadas de campo, donde yo cargaba 20 kilos de mochila y caminaba horas y horas para llegar a la comunidad. Nada, es que eso era ocasional y los tamemes bueno, en aquella época no era tan ocasional. Bueno, y tú lo llevabas en mochilas, sí, acá pensemos que lo llevaban en costales y en cestos. Y en mecapal, también, y el mecapal. Además el utensilio tradicional, el mecanismo, la herramienta de trabajo, digamos, pues era un mecapal, claro, que él también me cargaba en la cabeza. Entonces, y los problemas que les ocasionó, ¿no? Sí. Porque hay estudios donde se ve la deformación. Cómo deforman el cráneo. Claro, sí, exactamente. ¿no? Pues es que el peso era impresionante. Sí. Yo no sé cómo está mi columna, pero también cargaba muchos kilos. Un día platicamos de un programa para eso. Temporadas de campo. Hablando del tema del intercambio. Estamos muy acostumbrados en la actualidad a cargar nuestro monedero, nuestra billetera, y entonces a partir de ello hacemos la transacción con los vendedores. Pero en la época prehispánica estamos hablando de otro sistema diferente de interacción económica, social, etcétera. Particularmente en lo que llamaríamos el pago de las mercancías, actualmente lo conoceríamos. Pero, Ana Bella, ¿cómo se daba esta relación de intercambio de productos en los mercados? Bueno, se han encontrado que había dos sistemas, ¿no? Uno que era el trueque, o sea, producto por producto, y la otra que había el equivalente a lo que era una moneda, ¿no? O lo que vendría siendo la compra de una moneda. Sagún describe que hay dos tipos de gentes que acuden al mercado, el que hace y el que lleva, o sea, el que hace el productor directo y el que intercambia, ¿no? El que tiene algo para intercambiar. Y en ese intercambio pues se utilizaba el cacao como moneda, o los canutos llenos de oro, o las hachuelas. Incluso se han encontrado también que ciertos textiles que eran muy codiciados servían como moneda, ¿no? Entonces estamos hablando de dos sistemas, producto por producto o producto por algo que es el equivalente. En una moneda. Exacto. Sistema que además en la actualidad continúa como forma en muchos mercados, sobre todo en toda la República, que se establece todavía como sistema de intercambio de productos. Queremos agradecerles que continúen con nosotros. Vamos a ir a una pausa y regresando tenemos algunos obsequios. Por favor, permanezcan con nosotros.
Espacio Edusat. ¿Qué tal? Qué bueno que continúan con nosotros. Queremos invitarlos a que participen también de la plática con el panel en esta ocasión. Queremos invitarlos a que nos envíen por vía correo electrónico o nos llamen por teléfono y nos platiquen si ustedes conocen algún tipo de fonda tradicional que quieran compartir con nosotros, el nombre de la misma y el lugar donde se encuentra. Sería muy bien recibido por parte de todos. Están los contactos de correo electrónico, teléfono, tenemos también un obsequio para ustedes que queremos compartirles. Si se comunican con nosotros mediante correo electrónico, les haremos llegar lo que llamamos el recetario electrónico. Por la misma vía les responderemos y les haremos llegar un recetario. Y por otra vía, que sería la vía impresa, la vía tradicional, sería que se comuniquen con nosotros, nos dejen su colaboración y pasen a recogerlo en el módulo de ingreso al Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidas sus colaboraciones. Linda, ¿existía la oferta de alimentos preparados en los mercados prehispánicos? Ahora sí, entrando un poco al tema del video, del testimonio. Claro que sí. Pues sí, efectivamente ya existía en la época prehispánica el uso de alimentos ya preparados de manera muy sencilla. Principalmente en la época prehispánica no había tanto sistema de guiso, digamos, tantas técnicas para guisar, y lo que más se utilizaba eran los hervidos o los asados o al vapor. Entonces, dentro de esta gran gama pues encontramos, debido a la gran cantidad de productos que se pueden encontrar en el mercado, y como decía Ana Bella hace rato, por un lado llegaban los pescados frescos, pero por otro lado también ya venían de alguna manera salados o asados, secos. Muchas de las carnes ya venían secas, listas para asar, pero ya también teníamos algunos de los productos que se daban, sobre todo mucho con uno de los elementos importantísimos para la comida mexicana, que fue el maíz. Claro. Entonces aquí ya teníamos los atoles, ¿sí? Los atoles preparados. Teníamos los tamales, una gran diversidad de tamales, las salsas, que para México son parte de su identidad importantísima. Se vendían, por ejemplo, algunas tortillas con chili, que ya en los mercados, o con algunos guisos. Con estas carnes ya estaban los antecedentes, bueno, ya se usaba aquí el guiso, la elaboración de la barbacoa como tal. Entonces muchos de estos alimentos ya llegaban preparados a los mercados y se consumían, eran comprados ya en una parte especial del mercado, así como había un lugar donde se podían comprar todos los productos frescos y que eran específicos, porque además, como decía Ana Bella, esta complejidad de los mercados era importantísima en la organización, porque había un lugar específico para cada vendedor que no podía ser usado para nadie. Había una gran especialización en los mercados. Claro. Entonces, esta parte de las comidas pues es importantísimo, porque además estaban, por ejemplo, los chapulines. Muchos insectos comestibles llegaban a los mercados pues ya semi preparados, tostados en los comales de barro, que era una de las herramientas importantísimas de las cocinas prehispánicas. Entonces sí, podemos decir que ya desde la época prehispánica existía el antecedente, lo que vamos a ir viendo más adelante, que son las fondas, ¿no? Ahora, tú dices algo muy importante, no solamente el alimento preparado como tal, sino el alimento, digamos, preconservado, conservado, donde el tema de la conservación también es una forma de preparación del alimento, y que en esa época, bueno, en todas las épocas, pero digamos, tiene un sentido muy interesante, porque refiere a técnicas que existen desde hace muchos años en este lugar y en todos, que tienen que ver con cómo se conserva el alimento, técnicas de conservación del alimento, el salado, el secado, el ahumado, etcétera, que son también formas de preparación de los alimentos, ¿no? Que no necesariamente es para consumo inmediato, pero que sí juega un papel muy importante en la lógica de entender la complejidad alimentaria en términos de invención de técnicas o desarrollo de técnicas para la conservación de los mismos, ¿no? Claro. ¿Qué fuentes, Ana Bella, hacen referencia a estas prácticas? ¿De qué fuentes nos puedes hablar? Mira, la básica es Sagún, ¿no? Yo creo que es uno de los que más referencias dio sobre
sobre el tipo de alimentos que se encontraban en el mercado, y yo creo que cualquiera que quiera explorar sobre lo que es la vida en los mercados, que bueno, también hay que anotar que Sahagún está hablando ya en una época donde también se introducen ya muchos productos de la Nueva España a los mercados, claro, ¿no? Entonces exacto. encontramos junto a lo prehispánico también muchos de los productos ya incorporados a lo que es la dinámica del mismo mercado, ¿no? Que refleja también interacción cultural, Claro. intercambio cultural Y mayor diversidad. Y mayor diversidad cultural y Exactamente. alimentaria en ese sentido, ¿no? Hablando, Linda, por ejemplo, del tema de los cambios en las formas de la venta, la oferta de los productos, de las comidas en los mercados. ¿Cómo se han dado estos cambios a través de la historia? ¿Ha habido cambios en las formas de preparación de los alimentos? Casi que la respuesta está ahí, ¿no? Pero, ¿qué nos puedes tú comentar? Pues mira, creo que con eso que comentaba Ana Bella, con lo que ya hablamos de la gran diversidad de productos que se vendían en los mercados, tanto en su manera natural como de alguna manera guisados, sí, efectivamente, por ejemplo, con el ingreso ya de la llegada de los españoles y la gran cantidad de productos que se trajeron en ese momento a la Nueva España, pues obviamente todos estos productos se incorporaron rápidamente al mercado tradicional mexica. Entonces, efectivamente, muchos de los productos entraron, bueno, en ese momento, cuántas especies animales y vegetales habían. Aquí tenemos una gran diversidad por ejemplo, de quelites, de calabazas, de hoja santa, de muchas plantas como condimento. Pero, por ejemplo, lo que hablábamos hace rato, no habían bestias de carga, no habían caballos, no habían vacas, no había. Entonces, muchos de esos elementos se incorporaron y muchas plantas y animales se incorporaron a la dieta diaria. Y así como los españoles de alguna manera adoptaron la comida de los mexicas, también nosotros integramos a nuestra alimentación esos productos de alguna manera, enriqueciendo ya la dieta que en ese momento existía. De hecho, no solo cambian, no solo se integran nuevos productos, sino se integran y se generan nuevas prácticas, nuevas formas de entender el tema alimentario en los mercados a partir de esto, ¿no? Sí, por ejemplo, mencionabas antes, Linda, lo que era el hervir, el hacer la barbacoa bajo tierra, Exacto, ¿no? exacto. Y ahora se incorpora el freír, ¿no? El freír sobre todo. Que era una técnica que no existía. Que no existía. Entonces la fritura pues va a marcar mucho de lo que vienen siendo las características de las fondas actuales, de la comida en general. Y por ejemplo, si se hablaba en la época prehispánica de lo que eran los tlacoyos de papa con frijol, ahora no puedes entender un tlacoyo si no lleva arriba la crema y el queso, ¿no? Así Entonces es, ahí ya sí. estamos viendo esta fusión precisamente de elementos Fusión culturales. fusión que me parece muy importante subrayar, no solamente es de variedad alimentaria, sino de generación de nuevas prácticas, nuevas formas de entender el tema de la alimentación, de lo cual también vamos a hablar más adelante. Por el momento queremos invitarlos a la ciudad de Morelia, Michoacán, a la entrevista con la señora Rosario Martínez, locataria de la Senaduría San Agustín. Regresamos en un momentito. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Morelia. Estamos en uno de esos rincones maravillosos donde desde el olor que uno va sintiendo cuando va caminando y se va acercando es realmente lo que te invita a pasar aquí. El día de hoy estamos con Miriam Martínez Cervantes. Ay, qué gusto que estamos en el puesto Carmelita en San Agustín, famoso por sus antojitos mexicanos. Donde aquí si usted viene y pregunta ¿qué es lo más rico? ¿Cuál es, señora? Las enchiladas placeras. Pero también tenemos aquí tostadas, Claro que sí. tamales, puñuelos Atole, y atole. bonde. Cuéntenos un poquito, ¿desde cuándo ustedes empezaron a preparar todo esto? ¿De dónde nace la tradición? Cuéntenos un poquito de todo eso. Bueno, de hecho aquí ya tiene muchos años. La señora ya tienen como, ¿qué será? Unos 40 años con todo esto, que es una tradición de muchos años. Pues aquí ellas empezaron con esto, antes estaban ellas aquí en la Cerrada de San Agustín, ya luego aquí en la Cerrada de San Agustín, ya luego las pasaron para acá. Oiga, cuéntenlo de las enchiladas, ¿cómo son? Las enchiladas son rocas, con su pieza de pollo, que va guisada con chilito de las mismas enchiladas, sus papitas y su ensalada encima, que es lo típico de aquí de Morelia. ¿Y cómo es la salsa de las enchiladas? Si se puede dar la receta. Sí, cómo no, es chile guajillo, va desvenado,
Se muele con ajo y orégano y su sal al gusto, nada más. Es lo que le da el orégano, es lo que le da el sabor. No tiene cebolla, no tiene vinagre, nada más es el chile. La zanahoria es la que va en vinagre. Ajá. Sí, la zanahoria. El toque especial es la zanahoria bien avinagradita y que esté así como bien chorredita las enchiladas. Sí. Oye, y la tostada, cuéntenos. Las tostadas aquí las preparamos de carne deshebrada, de picadillo, de pollo. Como usted mismo ve, casi lleva la misma ensalada que las enchiladas. ¿Y los tamales de qué son? Los tamales los tenemos de chile verde, chile rojo y de dulce. ¿Y qué tiene especial aquí en Morelia los buñuelos? ¿Cómo es el jarabe? El jarabe es nada más el puro piloncillo, con disuelto, con tantita canela, nada más. ¿Y quién le enseñó usted a preparar todo? Pues yo me enseñé aquí, cuando llegué aquí. Ajá, aquí me enseñé poco a poco y ahorita sé hacer de todo. Oiga, pues muy buena suegra, le enseñó a cocinar, le enseñó el negocio y todo esto. Sí, de hecho, mire, ahorita no están, yo estoy ahorita a cargo, ¿por qué? Porque yo ya sé todo esto. ¿Y la receta siempre ha sido la misma o ha tenido variantes? No, siempre ha sido la misma, desde que yo estoy aquí, siempre ha sido la misma. Oiga, ¿y los ingredientes dónde los compra? ¿En un mercado aquí cercano? ¿En cuál? ¿Cómo le hacen? Nosotros vivimos cerca del mercado San Juan, ahí vamos a comprar todo, ahí encontramos todo. Ajá. Oiga, también un mercado con mucha tradición. Claro que sí. Compra los productos en uno de los mercados más tradicionales y viene a vender en uno de los lugares más tradicionales. ¿Y como a qué hora es cuando más se acostumbra a venir aquí? Bueno, más en la noche, es cuando hay un poco más de gentecita. Nosotros empezamos a las 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 12 de la noche, todos los días. Aquí nunca va a encontrar solo el mercado, porque hay compañeras que descansan un día, luego descansan otras, y aquí nunca va a encontrar solo, todos los días estamos aquí, de las 2 de la tarde a las 12 de la noche. Oiga, ¿y todas venden lo mismo? Todas vendemos lo mismo, sí. ¿Y la bebida que más se acostumbra? El atole. El atole, claro que sí. Tenemos blanco, de canela y guayaba. Mire, oiga, ¿y lo hace con masa, con masa? Sí, los tres de hecho sí son de masa, nada más que pues algunos llevan otros ingredientes, porque el blanco sí en sí es natural. Pues muchísimas gracias, la verdad que es un gusto estar aquí, ya estamos listos para saborear todas estas delicias y pues muchas gracias. Aquí los esperamos. Continuamos con el programa. Queremos reiterar la invitación a que participen con nosotros en dos ámbitos. Primero con sus preguntas, sus comentarios y en segundo lugar con la invitación que habíamos hecho ya hace un momento de que nos compartan con nosotros el nombre y lugar de alguna fonda que a ustedes les sea particularmente interesante, rico y que nos cuenten cómo se llama, dónde está, también para poder eventualmente asistir en algún momento determinado. Ya Linda nos está dando por aquí una muy buena pista, pero no está muy cerquita de nosotros. Finalmente, de toda la República Mexicana, por favor, envíenos ese dato, participen con nosotros, por favor. Veíamos en el video anterior un tema que ya nos pone propiamente dicho ya en la recta final del tema, que es propiamente el tema de la comida en los mercados, las fondas, etcétera. Vimos en este video algo a lo que ya hemos llegado, el tema de la comida en los mercados. En la actualidad es un tema de una interacción cultural, de una historia larga, de una conjunción de aspectos de la cultura en el ámbito alimentario, simbólico, económico, sociológico, etcétera, que se ve reflejado de alguna manera en los mercados en la actualidad. Y en los mercados actuales, en el México contemporáneo, hay un concepto que es, digamos, particularmente interesante, el tema de las comidas rápidas. Es un concepto que comidas corridas, que es un concepto que es muy propio, pues, de la forma de entender el tema de la alimentación en las fondas y en los mercados en la actualidad. ¿Cuándo surge este concepto, Linda? ¿Tú qué nos puedes decir sobre la idea de la comida corrida? Bueno, pues mira, es muy interesante todo el concepto de la comida corrida en México, porque bueno, ahora que estuvimos viendo pues me dediqué, yo no sabía, tuve que investigar esta parte, pero me pareció muy importante, porque las comidas corridas pues prácticamente se consumen en estos lugares, en estos pequeños restaurantes
que son conocidos como fondas o cocinas económicas, ¿no? Y básicamente decía, bueno, ¿por qué comida corrida? Hay desde este concepto que te dicen, pues porque te la comes y sales corriendo antes de pagar la cuenta, o este otro concepto que dice, pues porque te sirven un plato atrás de otro y vas comiendo con prisa, ¿no? Pero bueno, ya buscando un poquito más el antecedente, pues yo no sabía que la comida corrida, el término de comida corrida, pues está basada en las corridas de toros, en los 3/3 de la corrida de toros que normalmente como está organizada, y que este nombre entró prácticamente, pues ya es realmente reciente, Muy de los años 50, es claro. muy cercano a nosotros, pero que fue utilizada basándose en una tradición, en la tradición taurina de los 3/3, y aquí son los 3 tiempos, está basada en 3 alimentos, en 3 entradas, bueno, en 3 tiempos, prácticamente una entrada que consiste en una sopa caldosa o un consomé, una sopa de pasta, de pollo, de res, como veíamos, una pasta o el arroz, y luego el plato fuerte, que sería el guisado, ¿no? El agua y los postres no van incluidos porque se considera una cortesía de la casa, ¿sí? Estas características de la comida corrida, pues tienen que ver con que inicialmente se utilizaban los productos de la región o los productos de temporada, eran recetas que se transmitían de manera hereditaria, ¿no? Este concepto de fonda, pues es muy familiar, normalmente lo organizan las mujeres, lo atienden las mujeres, los hombres que se dedican a hacer cuestiones de comida son los que están más dedicados a puestos de la calle, ¿no? Como los tacos, ¿no? Pero las mujeres son normalmente las que atienden estas fondas y las que van pasando sus recetas. Entonces es muy importante porque la comida corrida, en su concepto inicial, era una comida realmente elaborada, o sea, no es una comida sencilla de preparar. Ahora se ha ido modificando y ya tenemos pues los empanizados y este tipo de cosas. Pero inicialmente eran las comidas típicas las que se vendían en las cocinas económicas o en las fondas. Y que realmente conservaban la tradición de México, ¿no? Son cocinas que se ponían o fondas que se ponían sí, justamente son comidas ya elaboradas, que no tienen que hacerse en el momento, que cumplen con esta característica así de servirse rápido, porque de alguna manera estaban relacionadas con las fábricas. Las primeras se pusieron muy cercanas a las fábricas o a los centros de trabajo, para que la gente pudiera salir a la hora de su descanso, comer rápidamente y regresar al trabajo, ¿no? De hecho, el lapsus que comenté hace un momento no es casual, es decir, porque la idea de la comida corrida, primero, tiene un origen básicamente urbano, muy contemporáneo, básicamente en la segunda mitad del siglo XX, y es como esa forma muy de los ámbitos urbanos del México contemporáneo de concebir esta idea que después nos llega de la cultura norteamericana del fast food, ¿no? Que tiene un sentido interesante también, pero como bien tú lo comentas, la idea de la comida corrida tiene un sentido de hacer las cosas expeditas en un espacio corto de tiempo, al contrario de lo que veríamos en la lógica de la tradición, digamos, alimentaria del México histórico, en donde la idea de la comida es algo muy complejo, muy elaborado, muy de mucha ceremonia, y la comida corrida, aunque mantiene estos elementos, me parece, finalmente creo que también es un espacio que es como la versión, ¿no? Mexicana urbana del tema de la comida rápida, ¿no? ¿Tú qué opinas, Ana? Sí, yo creo que incluso cuando tú vas a alguna de las fondas, finalmente a veces lo prefieres porque de alguna manera conserva ese sabor casero, ¿no? Entonces yo creo que la comida corrida tiene esa característica, el conservar también el sazón de alguna manera o la preparación que tú identificas más contigo, ¿no? Más con tu tradición, y que es la comida casera. Entonces yo creo que sí, fue algo que cumplía con estos dos requisitos, una comida muy rápida, pero que mantenía cierto sabor y también económico, ¿no? Yo creo que es más completo. Ese es un factor importante. Sí. Es una comida que te da estos 3 tiempos y aparte el postre y el agua a un precio mucho más económico o muy equivalente a lo que es comprarte una torta. Y en un espacio que emula mucho la idea de lo doméstico, ¿no? La idea de la familia. Más acogedor, llenas el estómago y el corazón. Exactamente. Cosas, ¿no? Satisfaces 2 necesidades, ¿no? Claro. Pero finalmente se diferencia del tema del fast food en la medida en la que creo que está muy presente la idea de lo doméstico, ¿no? Como decíamos hace un momento. Y es una dieta equilibrada. En el caso de las comidas corridas está equilibrado, el menú está pensado bien en satisfacer
varias necesidades energéticas Y del en cuerpo. tocar muchas fibras de lo familiar y lo emocional otra vez, ¿no? Es decir, la idea de la sopa caldosa o la sopa seca. Que Son apapachos. Y el guisadito. a mí nunca me gustó la sopa caldosa. De chico no, pero de grande la rebanera. No, ni de chico ni de grande. Pero finalmente retomando y recuperando todo este sentido de lo familiar, de lo doméstico, del núcleo, ¿no? Que siempre está presente en la idea de la construcción como diría por ahí Michel de Certeau, la construcción de lo cotidiano en el ámbito alimentario. En el ámbito ¿no? alimentario, Que es algo, una forma muy interesante de entender el tema de la reproducción social a partir del consumo en las fondas, en los centros de abastos y en los mercados, que siempre mantienen esta reproducción, me parece, de lo doméstico y lo familiar, ¿no? Uh-huh, sí. Tenemos todavía tiempo para generar un conjunto de conclusiones que yo les pediría si fueran tan amables de brindarnos. Empezamos contigo, Linda, una conclusión que pudieras tú presentarnos. Muchas gracias. Bueno, pues una es que creo que como comentamos desde el principio, los mercados, México es un país realmente con mucha diversidad biológica y cultural. Los mercados, que ha sido el tema que nos ha llevado la mayor parte del programa, y los alimentos preparados son prácticamente el reflejo de esta gran diversidad biológica y cultural, ¿no? Y de alguna manera creo que es una parte importantísima que nosotros como mexicanos sigamos degustando nuestros platillos, que era lo que comentábamos con Ana Bella hace un momento. Vamos a cualquier lugar, pidamos el platillo típico de la región, pidamos que nos expliquen cuáles son los ingredientes que se utilizan y rescatemos toda esta parte de nuestra cultura, de nuestra riqueza alimentaria que comentábamos ahorita. En este cambio social, político que sufre, económico, porque a veces hasta con el hecho de esta globalización que estamos viviendo todos, pues pareciera increíble, pero también afecta este tipo de riqueza cultural y biológica. Yo les pediría a todos los televidentes, a todos los que nos están viendo y nos han acompañado en este programa, que no pierdan esta inquietud de seguir conservando. Este es el Año Internacional de la Biodiversidad, no sé si sabían, y es un año importante para la conservación de los recursos biológicos en todo el mundo. Hay un llamado a nivel mundial para que todos participemos en este rescate, y yo creo que de la mano va nuestra riqueza cultural, claro, ¿no? No podemos dejarla. México, con tantos grupos étnicos, con tanta riqueza, con tanto que hemos generado a lo largo de nuestra historia, tenemos mucho todavía que hacer en este campo, y pues qué mayor placer que hacerlo a través de la comida, ¿no? Creo que ahí podría ser una de las cosas muy importantes, no solamente para nosotros, sino para las futuras generaciones. Estamos comiendo diversidad, ¿no? Así es. Sí, bueno, yo nada más terminaría por considerar que la comida también es parte de nuestro patrimonio, ¿no? Es una riqueza muy importante y que tenemos que valorarla. Y no solamente valorarla, sino abrirnos a todos estos sabores que hay en nuestro México, que si uno va a Yucatán, si uno va a Oaxaca, a la Huasteca, te encuentras con platillos realmente que son una delicia, que a veces el aspecto puede no ser muy agradable, pero cuando uno lo prueba, realmente valoras todos los sentidos, como se te exacerban en un momento dado con estas sensaciones de sabor, ¿no? Donde es el olor, el sabor, y realmente son comidas elaboradas con productos que a veces si los lleváramos acá, si los consumiéramos más, tendríamos hasta cambios de dieta, ¿no? Tendríamos que muchos de los problemas que actualmente afectan a la población, que es de gordura, con estos alimentos, volver a prácticas muy tradicionales, nos llevaría a disminuir mucho los problemas que vivimos actualmente, ¿no? Entonces sí quiero terminar pues por considerar que valoremos este patrimonio tan importante que tenemos. Claro, es patrimonio en el sentido como amplio de la palabra, retomando tu idea, Ana, ya me voy a permitir hacerlo, en el sentido de que habla, lo hemos visto, hablar de mercados, hablar de consumo alimentario en los mercados, habla de la tradición en términos de permanencia, de historia, de lo pasado y lo que está, del presente, pero también es de testimonio de cambio. Porque yo creo que la figura del alimento cotidiano en el mercado habla de ciertas permanencias, pero también habla de cambios. Ustedes lo comentaron muy bien en sus intervenciones, ¿no? Por ejemplo, a los españoles el tema de la diversidad de productos es algo que empieza a marcar mucho la relación con la gente y el consumo de sus alimentos, ¿no? Y en la actualidad no se diga, es decir, en pleno siglo XXI
atravesado por un montón de técnicas, de elementos, de alimentos, de productos que están innovando constantemente y se integran, a querer o no, en la lógica del consumo en fondas y estanquillos de comida en los mercados, ¿no? Sí, yo quiero comentar esto. Obviamente siempre estamos hablando que la cultura es dinámica, ¿no? Claro. Y la comida es parte de esta cultura que tenemos, ¿no? Y la cultura, al ser dinámica, obviamente incorpora sin conflicto, porque muchas veces se hablaba del choque cultural. Yo creo que una de los mayores eventos donde vemos que no hay tal es precisamente en la comida, ¿no? Donde todo se integra, todo se combina y todo se saborea. Exacto. Muy bien, pues vamos a darles, voy a dar los nombres de los ganadores del recetario muy brevemente. La señora Reyes Solvera, la señora Patricia Molina Sánchez y el señor Jesús Morales Meraz se hicieron acreedores al recetario en sus diversas configuraciones, y no nos queda mucho más que agradecer la presencia y la paciencia que nos han tenido. Esperamos haya sido de su agrado este primer programa de la tercera temporada de la serie Bocados de nuestra historia, el sabor de la tradición, y los invitamos para la próxima semana con el tema Panes mexicanos cotidianos y festivos en México. Recuerde que el que hambre tiene, etcétera, etcétera. Les agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias. Gracias, Paris. Gracias, Paris.